Es de las dos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no es cierto, hay como 4 hombres. Están, y una chica dijo, no, doctora, y tuvo una cesárea, no sé cómo. No, de la que me sale. No, está horrible. Sí, está horrible. Pero no les debo decir eso. Fisiológicamente es lo mejor que le puede pasar a las pacientes. ¿Okay? Entonces, que vayan el día de hoy, ojalá haya partos para que se den cuenta que siento mal a veces. Fechas. ¿Sí? Complicaciones. Señora, ¿tuvo complicaciones? No, no me acuerdo. Pues no, porque la paciente a lo mejor está inconsciente porque tuvo una hemorragia. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? Le pusieron sangre, convulsionó, se le subió la presión, le dio diabetes. Todos los antecedentes de la paciente en relación a sus eventos obstétricos. Muchas veces no van a saber cómo voy a identificar que se complicó con algo. Peso de los bebés. ¿Cuánto pesó su bebé? ¿Qué más haya pesado? ¿Cuánto se fuera? Pues es que como que 4, es que todos fueron de 3,800, uno pesó 4,600, doctora. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Otra pregunta. ¿Por qué fue cesárea? ¿Por qué la programaron? No, pues porque tenía una cesárea previa y ya no me dio dolores. Ah, entonces muy probablemente les pasó. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando son prematuros, en menos de 34 semanas, ya lo vamos a ir viendo. El útero así. ¿Ok? ¿Sí? La incisión en las cesáreas. ¿No cesárea, doctora? La mía, ¿verdad? No. ¿Parto cesárea? ¿Sí? Parto. Excelente, doctora. Muy bien. No, la verdad sí la sabía. Entonces, la incisión es acostada. Se llama incisión tipo que hablamos cesárea. Y entonces el bebé sale muy fácilmente porque el segmento y ya la otra semana vamos a hablar ya de fisiología del parto. Cuando son prematuros, los bebés no siempre vienen acomodados así, vienen de cabeza o atravesados. Entonces la incisión esta no te permite maniobrar y hacemos una incisión que se llama segmento corporal, es decir, el útero se abre en el cuerpo. Se sutura y se cierra y queda espantosamente con todo queda muy anatómicamente alterado. Pero estas pacientes cicatrizan bien y el riesgo de ruptura en el tipo TER está muy disminuido siempre y cuando sobrepase los 2 años en un evento tipo, sí, que no tenga más de 2 años. Entonces, la segmento corporal, esta necesariamente tiene que ser cesárea por el riesgo de ruptura en un trabajo de parto. Las señoras no saben. Señora, ¿cómo le hicieron la cesárea? Aquí. Ajá, sí. Okay. Y la otra pregunta. ¿Por qué le hicieron la cesárea? Pues por el embarazo. Yo sí, ya no sé, señora, pero ¿por qué? ¿O en dónde? Aquí. Sí, ¿en qué hospital? O por... Ah, ya, no, pues en McAllen. No, en McAllen no cierran una capa, entonces te dan todas en España enteras las de McAllen, ¿no? Y no les hacen salpingo porque cuesta como $500. De aquí se la regalan. Lo que es que nos parió con 3 cesáreas previas que parió. Dios nos cuide y Dios me quiere mucho, eso ya me di cuenta porque no le pasó nada a la señora que se le rompió el útero. Digo, no, ya no quiero salpingo. La señora casi te mueres y se te rompe el útero. Entonces, ¿a qué voy con la ruptura uterina? Este tipo de incisión se rompe con un trabajo de parto y el siguiente embarazo, aún sea una cesárea nada más, debe terminar en cesárea. Las pacientes no saben eso. O sea, uno cuando termina de operarles se da de alta, señora, tu incisión en el útero, en la matriz es parada, ¿sí? No en la piel. O sea, ustedes luego se me confunden. Es que en la piel, no. Una cosa es la incisión en el abdomen y la otra es en el útero. Lo vamos a ver en su momento. Pero a lo que voy es que estas no saben muchas veces. Pero si yo tengo de antecedente que el producto fue prematuro, ok, ya tiene una cesárea. Muy probablemente, si su bebé fue más los prematuros de 28 semanas, entonces, muy probablemente la incisión fue corporal.
¿sí? Entonces eso ya me habla, oye, su embarazo estuvo complicado. Ahora, si fue prematuro, muy probablemente este también vaya a ser prematuro. ¿Y por qué? Pues porque le dieron dolores, ¿vale? Entonces todo eso le tengo que preguntar. ¿Cuándo? Porque se complicó los casos del bebé, si tuvo algo que pusieron sangre, se enfermó de algo, todo eso, porque es un reflejo de cómo se va a comportar este embarazo de la paciente. Dice, no, doctora, pues no tuve nada, pero todos pesaron 4,200, 4,500. Pues muy probablemente la señora tuvo diabetes y no se dieron cuenta, ¿sí? Entonces todos esos antecedentes, con solo preguntar esto y lo ponen en su expediente, ¿sí? Porque luego si se les olvida, ay, doctora, no le puse el número de embarazo, entonces lo voy a correr de la sala, ¿vale? Exploración física, bueno, aparte de los antecedentes, dice su compañero de allá atrás, ¿qué falta, doctor? La fecha de última menstruación. Y tenemos dos tipos de fecha de última menstruación, ¿sí? ¿Qué clase va saliendo de esto? No. Sí. ¿Saben en qué día viene tampoco? No, no estaba donde estaríamos aquí, estaríamos bien. Fecha de última regla. ¿Vale? Tengo dos tipos de fecha de última regla. Tipo 1 y tipo 2, porque eso lo tengo que ver. Si yo veo, y ahora que cuando vayan a las prácticas, hagan los expedientes, vienen el cartograma, vienen la historia clínica, léanlo. Si no están, ahorita creo que apenas van 12 tipos, no, uno de su grupo. Ahorita la primera práctica no saben nada, tampoco los voy a poner a atender así, ya tiene el parto. O sí, o sea, creo que una chica del C, son las que son puras chicas. Lo había interno ese día y yo fui de, siempre las venían más cortas, ¿no? Pues ella. Y no siempre ayudará. Entró de yo entre una cesárea. Entonces, claro que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y les va a pasar, sí es cierto, ¿no? Pero yo se todo muy salada esta estudiante. Sangró un chorro conmigo, hicimos una técnica de complicada. Y luego me dice la otra gine. Dice, oye, un estudiante con más experiencia en cesárea. Le dije, pues ella lleva una, yo creo que te puede ayudar. Y se metió y ya se metió, y la placenta adelante, y salió un chorro. Y le dijimos, ¿sabes qué? No entres ya. O sea, no está bueno. Entonces, les digo, vean las historias clínicas. O sea, habrá momentos en que diga, órale, yo, o el parto está fácil y a lo mejor sí les puedo dar chance, sí me toca mi área de parto, también de área, ¿sí? Pero a lo que voy es que si llegan y ven que están en conducción o está así medio tranquilo el asunto, pues agarran el expediente, van viendo cómo redactan la historia clínica, cómo le ponen, cómo se llama el partograma. Son 6, y aparte tengo trabajo ahí en el hospital, ¿sí? Aunque se me haya costado también, porque tuve trabajo ya antes, ¿sí? Pero hagan las cosas para que ustedes vayan a ver, ¿sí? Es bien difícil que pueda estar explicándoles a uno por uno, entonces sí háganlo así, vean la historia clínica. Y van a encontrar eso, hay dos tipos de FUM. La tipo 1, ¿a qué creen que se refiere a la tipo 1? Que es confiable, ¿sí? La fecha de última regla es fecha de la última regla, el primer día que la paciente inició su regla, porque cambia totalmente las semanas de gestación de mi paciente, ¿sí? Entonces, un tipo 1, la paciente es regular, ¿sí? Es confiable, sí se acuerda y fue el primer día de la regla y no utilizó hormonales, por lo menos, creo que son 3 o 6 meses. Porque la paciente está segura que esa vez fue el primer día de su última regla. La tipo 2, cualquiera que sea. La paciente, exactamente, ¿cuándo no va a ser confiable? La paciente es irregular, la paciente utilizó la del día siguiente, la paciente no se acuerda, o es que sabe que creo que fue como por Navidad, no sé, o sea, usted no sabe, pues yo menos siquiera. Pero mis pacientes ahora son más, más modernas, ¿no? Señora, su última regla, espérame, doctor. Sacan el teléfono y hay aplicaciones en donde, pues al día, qué bueno, ¿no?
porque también hay aplicaciones para sacar las semanas de gestación, ¿sí? Usen su cerebro y así vamos a ver, aprender a sacarlas con calendario para saber cuántas semanas tiene su paciente. Y va a depender de la fecha de última regla, porque ya mis internos y los residentes que lo hacen, ay doctora, el programita, sí, está bien que tengan el programita, pero en el examen no pueden traer mi teléfono, y que vayan consiguiendo su calendario para el examen, porque a lo mejor los pongo a sacar las semanas de gestación, a lo mejor, no lo sé, ¿sí? Y si no saben, pues eso es parte, porque de eso depende cada cuándo voy a citar a la paciente. Si la fecha de última regla no la tengo documentada, pues no le voy a ayudar mucho a mi paciente. ¿Ok? Diagnóstico de embarazo. Tengo dos maneras de diagnosticar el embarazo. Datos de sospecha o métodos clínicos. Antecedente de amenorrea, pero el hecho de que la paciente tenga amenorrea no quiere decir que efectivamente vaya a tener un embarazo, ¿sí? Útero en crecimiento, ¿sí? El hecho de que la prueba de embarazo esté positiva y el útero crecido no me asegura que el embarazo sea viable. Hay pacientes como con la mola, la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí? Que el útero crece más por la constante producción de ese tumor a nivel de la placenta y no necesariamente un embarazo viable. Los movimientos fetales. ¿Y en qué semanas se sienten los bebés que se mueven, doctora? Más o menos, ¿cuánto tenías? ¿Y te diste cuenta? Más allá de la semana 20, ¿no? Y efectivamente, entonces si su paciente les dice que ya se mueve el bebé y tiene 8 semanas, no es el bebé, es la tripa o no sé, o un alien que tenga ahí, ¿no? Entonces, sí, movimientos fetales, sí, que sean, pero ahí sí, los son percibidos por la paciente y pasa muy chistoso los movimientos que las pacientes clinigestas los detectan antes, pero no es que se sientan antes porque sea el primer embarazo, sino como es algo nuevo, pues es como que cualquier cosa, ya se empezaron a acordar de todo, ¿verdad? Es como feliz. Entonces, cuando son multigestas, pues así como que, pues ya sé que traigo ahí algo y ya saben, ¿no? No es que se sientan más antes o después los movimientos. Métodos diagnósticos. Así es como voy a diagnosticar que efectivamente la paciente esté embarazada. La gonadotropina coriónica humana, fracción beta, en sangre puede aparecer en la tercera semana. Ahora que se implantan, entonces ya se está produciendo. En orina hacia la cuarta o quinta semana, ya saben. Paciente con amenorrea secundaria, es decir, con que no esté reglando, lo primero que tienen que hacer es una prueba de embarazo. Les jure y les perjure que no, ¿sí? Si tiene vida sexual activa, pues muy probablemente la paciente esté embarazada. Pero el hecho de que la paciente tenga una prueba de embarazo positiva no quiere decir que el embarazo sea viable o vaya a estar bien. Por lo tanto, tengo que realizar o solicitar un ultrasonido. A la semana 3 ya se ve el saco gestacional, es bien raro, entonces se sugiere que el ultrasonido se haga en las primeras 8 semanas de gestación. Entre las semanas 6 a 7 de embarazo ya se ve la frecuencia cardíaca por ultrasonido transvaginal. Por abdominal hasta la semana 7 u 8, si vale un poquito. De preferencia el ultrasonido del primer trimestre debe de ser transvaginal. Si el panículo adiposo de la paciente es muy grande, ¿sí? Pero se ve mejor cuando es ultrasonido transvaginal, ¿ok? Y entonces el diagnóstico de embarazo lo podemos hacer, ¿sí? Por signos y síntomas, es decir, la probabilidad de embarazo. Que la paciente tenga amenorrea, cambios mamarios, cambios en la mucosa vaginal, cambios en la piel, que ya habíamos hablado en la clase anterior, cambios en el útero y la percepción de movimientos fetales. Eso es muy subjetivo, ¿sí? Por ahí el libro viene el signo de Chadwick, yo en la vida he visto eso, ¿sí? Entonces, las pruebas de embarazo.
detectan la gonadotropina, coriónica humana, fracción beta, ¿sí? En sangre. ¿Qué va a hacer la gonadotropina? Mantiene el cuerpo amarillo para que se produzca progesterona, ya lo hemos iniciado el curso, en las primeras 6 semanas. A partir de las 7 semanas en adelante, ¿sí? La placenta se va a encargar de secretar este tipo de hormona, la progesterona. Y entonces, la hormona, la gonadotropina, se puede detectar 8 o 9 días después de la ovulación, si se fueron del ciclo. Entonces empieza ese folículo, ¿sí? Ese cuerpo amarillo empezar a secretar la gonadotropina. ¿Qué va a pasar con la gonadotropina? Esta se va a ir duplicando, ¿sí? De tal manera que se va a ir duplicando 1.5 a 2 días. Cada 2 días esa gonadotropina se duplica. Hasta los 70 días llega al máximo. Todos los días va aumentando, ¿sí? A partir de la semana 16 se disminuye porque la placenta empieza a producir la mayor cantidad de progesterona. Aquí es por lo que me interesa la cantidad de gonadotropina. Cuando las pacientes llegan, paciente con, así llegan y dices, me caigo. Porque llegan en la noche, donde no tengo radiólogo, donde el hospital está más pobre que nada, que está aún con 5 semanas de gestación y dolor. Ahorita no les interesa, o sea, todavía no tienen eso, esa idea en la cabeza que si yo tengo una paciente embarazada con primer trimestre de embarazo y dolor, es un ectópico hasta no descartar lo contrario, o un aborto, y es una complicación. Entonces llegan así, y me pasó en la guardia hace una semana. Estaba trabajando en la oficina y me habló la residente: doctora, tengo una paciente, pero no era princesa. Y ahí va la flojera de la doctora. Era cuarta gesta con 3 cesáreas anteriores. Y yo así de, ay, ¿por qué? Y eran las 2 de la mañana. Y yo, y luego, doctora, no le veo nada en el ultrasonido. Es un ectópico y hablar de 3 cesáreas previas no es que sea floja y no es que no me gusta operar, pero 3 cesáreas previas están dos pegadas por dentro, cicatrizan y depende de las posiciones de las pacientes. No es que no me gusten las pacientes bien cesáreas, doctora, no es eso, pero si son muchas y se complican. Si es un ectópico, se lo pasa, ¿verdad? Y está establecido. Entonces, me dices que no lo veo por ultrasonido abdominal. Para mi buena suerte, les digo que Dios me ha tenido muchas semanas. Traían el transductor vaginal, ya. ¿En serio? No sé, Esperanza. ¿Qué más dices? No se sorprendieron de decir que estoy en escuela privada. Después de. Creo que fue mala idea poner el wifi. Pues un Gemini, así que no cuenta, no te quejes, ¿ok? Ustedes siempre estamos antes se sabe que lo rifaban, ¿no? Cada grupo compraba su proyecto de prima. Sí, así es. Y siempre se les olvidaba el día de la clase. También porque iban al hospital cuando yo les daba. Ay, doctora, se nos olvidó el cabello. O sea, eso viene. Pero bueno, ¿no? Entonces, si llega este tipo de pacientes, digo, llega y aquí le puso el consultor y se le veía el útero así, y el saquito muy apenas por vía vaginal, o sea, no es un ectópico. Y eso es muy importante porque es una complicación. Cuando efectivamente dice 5 semanas, porque es irregular, trae una prueba de embarazo positiva, déjeme decirle, trae una prueba de embarazo positiva, ¿sí? Si yo no veo saco, ¿sí? Con estas semanas puedes decir, a lo mejor está más chiquito porque apenas se está implantando y apenas se va a ver. Entonces, ¿qué te sirve para hacer un diagnóstico? Una cuantificación de la gonadotropina con una fracción beta, ¿sí? Para ver la cantidad de hormona, porque como viene en esa gráfica,
gráfica, depende de las semanas de gestación, la cantidad de hormona que tiene. Entonces dice, ¿sabes qué? La paciente tiene 5 semanas de amenorrea y tiene una cantidad normal, según las semanas que viene el rango de las gonadotrofinas, y entonces quiere decir que la paciente pues acorde a las semanas. En cambio, si te dicen esto, tiene esto, trae dolor y algo de sangrado, ¿sí? Y le pides una cuantificación y la cuantificación está baja, ¿qué quiere decir eso? Puede ser un día de esta práctica o de... Muy bien, nos vas muy adelantada, espérate, no vamos a ver para. Entonces, un tipo de aborto, ¿sí? Más si yo no va a dar. Huevo muerto retenido solamente se le saca, no hay delito. Entonces, un aborto. ¿Qué pasa si la cuantificación está alta? Entonces es una mola, ¿sí? Si la cuantificación, esto lo vamos a ver para el segundo parcial, pero es importante que lo entiendas desde ahorita, se mantiene lo que se llama meseta, ¿sí? ¿Qué quiere decir la meseta? Que está en constante, pero no se duplica, ¿sí? Quiere decir que el embarazo está presente, pero no está dentro del útero. Entonces ahí sí es un diagnóstico, me sirve como herramienta diagnóstica. Si el ultrasonido me ayuda para hacer un diagnóstico de embarazo. Con mi esposa, nosotros tuvimos mucho tiempo tratamientos para fertilidad y íbamos con la doctora Huerta. Es como lo de las prácticas. Pero, o sea, es por la recomendación que nos hizo, por las complicaciones al momento de uno de los diagnósticos de embarazo. Bueno, pues, nos pusimos contentos y todo, pero fuimos luego con la doctora y nos dijo que se hiciera una cuantificación y enseguida se hiciera un ultrasonido. Y entonces, la primera cuantificación pues salió alta, dijo que no nos emocionáramos tanto, que nos esperábamos 2 días o 4 días para que se siguiera haciendo las cuantificaciones. La segunda toma de muestras se mantuvo en meseta. Y luego ya con el ultrasonido se estaba el saco gestacional, pero no tenía, sí, ¿Tienes hijos? Sí, tengo ya. Entonces sí es cierto. Una vez, cuando estaba en la escuela de medicina y llevaba cine, una doctora nos decía eso. Cuando el embarazo es muy deseado y eso sí es frecuente, el hecho de que tú tengas una paciente con prueba positiva y se ve el dedito, van a ver que todas las complicaciones del embarazo, la verdad es mucha suerte, o no suerte, es muy bueno que el embarazo llegue a término, porque hay abortos, porque hay ectópico, porque la presión, porque, o sea, la verdad, decía la maestra, nunca feliciten a una paciente cuando trae una prueba de embarazo positiva. Felicidades, señora, está embarazada, ¿no? ¿Sí? Porque no sabemos, ¿no? Más cuando buscan un embarazo, los tratamientos de fertilidad son, y está la prueba, y está positiva, y es la cuantificación, entonces sí es bastante estresante para las pacientes. Hay los pólizos y la siguiente semana pasa ese tipo de situaciones, y también, ni cuando has tirado con piojo, no me gusta, no es una cosa de baby shower, porque luego pasa. Pero no se casan entre ellos, eso es una gran mentira, no, eso no existe. Y entonces, esta chica tenía gemelos y hicieron baby shower, no sé qué, y a la siguiente semana se tuvo desprendimiento de placenta y se murieron los futuritos. Se embaraza como a los 4 años y se murió el pobre. Entonces, no porque van a ver que el hecho de todo el embarazo es un si se van a hacer eventos, esas cosas, pues aprovechen, ¿no? ¿Verdad? Que es su plan de vida, muy bien, ¿no? Sí, pero esa es la comunicación, que no porque la paciente esté positiva a la prueba de embarazo, quiere decir que el embarazo se ve. ¿Ok? Y entonces, ya terminamos con las clases y ¿no?
Entonces, ¿cómo voy a corroborar el diagnóstico? Diagnóstico de certeza, ultrasonido, de preferencia vaginal, se ve el saco gestacional y ¿qué tiene que tener? Frecuencia cardíaca presente, ¿sí? Y entonces, lo ideal es que se haga el ultrasonido en las primeras 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque todos los bebés a esta edad, todos los productos, ¿sí? Así se hace el diagnóstico de embarazo que dice las semanas que tiene con la medición de la longitud craneocaudal, es decir, lo que el producto mide. ¿Está el taco? ¿Palmerito? Tiene mucha imaginación. Lo que mide de la longitud craneocaudal, el ultrasonido te lo traduce en semanas de gestación. Y entonces te dicen, paciente que tiene 8 semanas de gestación, arriba, entre las 8 y las 12 semanas de gestación, ese ultrasonido es en el que vamos a confiar más, ¿sí? Para, uno, soportar que la fecha de última regla sea confiable, ¿sí? Y si la señora no tiene FUM, no tiene nada, entonces ese ultrasonido es el más confiable, porque todos los productos a esas semanas miden lo mismo. Ya a partir de la semana del segundo trimestre va a depender de las constituciones genéticas. Entonces no es lo mismo un ultrasonido a la semana 38 si dice, doctor, es que el ultrasonido me dice que ya tengo 40 semanas hoy. Sí, porque tu bebé está grande, ¿sí? Pero el ultrasonido del primer trimestre dice que tienes 39. Está todavía pendiente una semana, ¿sí? Cuando tenemos uno y corroboramos eso, ¿ok? Entonces tenemos que checar la edad gestacional, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Presencia de la frecuencia cardíaca fetal. Ahora sí, señora, si está embarazada, ya se hizo el diagnóstico, lo siguiente que hay que hacer, calcular la edad gestacional. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Les voy a encargar, no, tarea no, que traigan un calendario para la próxima clase. La carnicería, ¿no? Sí, no, de hacer un examen de su trajero. No, o sea, no sé, 50, 21, que tengan, ¿no? Para El calendario escolar. ¿dónde? El calendario escolar. Sí, nada más que. Quitan las fechas. Sí, tienes que tenerlo claro.